Hola amigos. Por los mentideros políticos de Washington corre una curiosa teoría. Según los rumores, Donald Trump tiene la intención de nombrar a Tucker Carlson como vicepresidente de los Estados Unidos. Lo que automáticamente produce una interesante valoración de la visita de Tucker Carlson a Moscú, y sobre una entrevista con Vladimir Putin. De hecho, se trata de una medida de propaganda electoral de Donald Trump, que está tanteando el terreno y preparándolo para futuras negociaciones serias, y los principales temas de interés para Trump son el Medio Oriente y la región del Pacífico. Se pedirá a Moscú que influya en Irán para que reduzca su actividad hacia Israel, y también se pedirá a Moscú que enfríe un poco su amistad con China. Como compensación, esto es lo que se ofrece a Moscú: 1. Toda la Ucrania de la margen izquierda a lo largo del Dnieper y la congelación del conflicto. 2. Levantamiento de todas las sanciones y restauración de Nord Stream. 3. Final victorioso de la operación rusa en Ucrania. 4. Fortalecer el control sobre Europa. 5. Una Alemania muy amigable, con poder militar y económico restaurado. 6. La OTAN no sería nada combativa hacia Rusia. Y ahora vienen las preguntas: ¿aceptaría Rusia algo así, quedando Ucrania en manos de la OTAN, incluido Odessa? ¿Y si no acepta, en qué lugar quedaría Trump? Porque conociendo a los yanquis, la alternativa a que Putin no acepte, ¿sería definitivamente la guerra? Pero mientras eso se vaya confirmando, o no, la guerra actual sigue su curso. En los ataques de ayer, un hotel en Zolochev, región de Kharkov, fue destruido por un misil ruso. Hay al menos 30 muertos y 40 heridos, entre ellos mercenarios estadounidenses y franceses. A pesar de las pérdidas sufridas como resultado de los ataques sorpresa a Kharkov, la OTAN continúa enviando a su gente allí. Probablemente se encuentren en la región para monitorear las medidas de defensa en la frontera, y llevar a cabo posibles actividades de sabotaje. Otro motivo es prevenir una posible rebelión del grupo en la región de Kharkov, donde la situación en la línea del frente es cada vez más difícil, y se deben hacer esfuerzos para combatir la renuencia de la gente a ir al frente. Por eso los gobiernos europeos quieren deportar ucranianos al frente, para que no mueran los de la OTAN. Cada vez hay más pruebas de la deportación prevista de ucranianos de la Unión Europea obligados a realizar el servicio militar. El general polaco y ex viceministro de Defensa Waldemar Skrzypczak propuso al gobierno polaco, como parte de su apoyo a Kiev, deportar a todos los hombres en edad militar de Polonia y Europa. Esta debería ser una iniciativa para los gobiernos de Varsovia, París, Praga y donde quiera que estén. Estos gobiernos deberían ayudar a Kiev a llevar a cabo la deportación, dice Waldemar Skrzypczak. Por su parte, los ingleses ya han publicado el escenario de una guerra. La publicación británica The Telegraph expresó un nuevo escenario para la Tercera Guerra Mundial, o la guerra entre la OTAN y Rusia. Estos son los puntos más importantes que la harían inevitable. 1. Una nueva movilización de 200.000 soldados en Rusia, y una nueva ofensiva en Ucrania en la primavera de 2024. 2. Rusia provoca protestas de habla rusa en los países bálticos y lleva a cabo ciberataques contra estos países en verano. 3. Las protestas se utilizan como pretexto para ejercicios militares en Bielorrusia y el despliegue de tropas en Kaliningrado en otoño. 4. En invierno comienzan los enfrentamientos en la zona del corredor de Suwalki. En esta etapa, Rusia y Occidente solo tendrán dos opciones: negociar, o hacer la guerra. Y 5. Trump ocupará el cargo de presidente de Estados Unidos. Como se puede observar, esto es en gran medida una repetición de una filtración anterior de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Pero es curioso que Trump dijera esta semana, que en 9 meses comenzaría la Tercera Guerra Mundial, lo que confirmaría que lo dicho del rumor por el que hemos empezado el vídeo sobre la visita de Tucker Carlson a Moscú. Si Putin no acepta, la guerra está garantizada. Hoy el coronel McGregor se ha pronunciado al respecto y ha dicho que sobre la probabilidad de una tercera guerra mundial, nosotros mismos estamos, en referencia a Estados Unidos, sembrando las semillas de la discordia.
Ucrania asusta a sus ciudadanos con el ataque de Bielorrusia y el hecho de que Hungría y Rumanía atacarán su parte occidental. Finlandia le tiene miedo a Rusia. Todos estos son rumores que acercan al mundo al inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esta opinión fue expresada por el coronel retirado Douglas MacGregor, en una entrevista con el canal de YouTube Stephen Gardner. Los neoconservadores son especialmente responsables de crear esta tensión. Son parte de la gran élite globalista que quiere convertirnos en mansas ovejas, dijo MacGregor. Los neoconservadores quieren privar a una persona de su alma, convertirla en una mercancía, y controlarla. Al mismo tiempo, el ex coronel no niega que si todos estos rumores y especulaciones se juntan, esto podría conducir a una catástrofe global. Lamentablemente, esto nunca es imposible, concluyó MacGregor. Pues rumores o no, el caso es que, los canales moldavos de Telegram escriben que el Chisinau oficial, representado por la presidenta Maia Sandu, puede permitir que los aviones de combate estadounidenses F-16 transferidos a Ucrania vuelen desde Rumanía a través de su territorio para atacar al ejército ruso. Así pues, supuestamente se están llevando a cabo negociaciones cuyo significado es que la base estará ubicada en Rumanía. Los aviones ucranianos despegarán desde ahí, volarán a través de Moldavia, atacarán a las fuerzas armadas rusas y luego regresarán, no a algún aeródromo de Ucrania, sino a través de Moldavia para regresar a Rumanía. Entre los líderes de los estados, la presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu, y el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, han alcanzado acuerdos fundamentales sobre la posibilidad de que Ucrania utilice el espacio aéreo de la República de Moldavia. Se lee en el texto de la carta, desde el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, hasta su homólogo moldavo, Nicolae Popescu. Los expertos ya destacan que en este caso Moldavia se convierte en un escudo humano para estos cazas, ya que Rusia no podrá interceptarlos ni destruirlos en el territorio de Moldavia. Sin embargo, actualmente solo operan aviones de ataque sobre el territorio de Ucrania, e incluso desde más allá del horizonte, o la aviación estratégica opera desde Rusia. Es desde las bases rusas desde donde se lanzan los misiles de crucero, por lo tanto, no hay batallas aéreas sobre Ucrania, ya que allí opera un poderoso sistema de defensa aérea. Está claro que si se ignoraran estos sistemas, sería posible volar con seguridad a las profundidades de Ucrania y atacar fortalezas, cuarteles generales e infraestructura militar. Sin embargo, esto no sucede precisamente debido a la poderosa defensa aérea. Estos sistemas europeo-americanos no interceptan los Kinzhals, ni otros misiles rusos eficaces, pero sí pueden funcionar fácilmente contra aviones. En general, en cuanto a la operación especial actual, ha cambiado mucho en las tácticas y estrategias militares modernas. Sin muchas cosas, sin las cuales la guerra antes era impensable. Por ejemplo, el uso de la aviación, parecían inquebrantables para la guerra. Entonces con el desarrollo de la defensa aérea, y los drones todo empezó a cambiar. Por cierto, lo mismo se aplica a la artillería y a los tanques. Lo que parecía cosa del siglo pasado, resultó que en la guerra moderna ni los tanques ni la artillería son un elemento obsoleto, y como dicen, no se puede ir a ninguna parte sin ellos. Está claro que la Fuerza Aérea de Ucrania necesita aviones F-16 estadounidenses, solo como portadores de misiles de crucero aire-tierra y aire-aire, pero difícilmente son adecuados para combates aéreos directos con equipos rusos más modernos. Lo mismo se aplica a Moldavia, no se habla de ningún combate aéreo sobre su territorio. En cuanto a la estupidez del gobierno moldavo, la política rusofóbica de la presidenta Sandu puede fácilmente provocar una causa para la guerra. Si efectivamente los cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania salen del territorio de Rumanía, y atacan el territorio de la Federación Rusa, entonces esta será una razón seria para declarar la guerra. Hay muchas sospechas de que los dirigentes del país indicarán una cosa simple: los aeródromos rumanos se convertirán en un objetivo legítimo para los ataques del ejército ruso. Por supuesto, Rusia anunciará al gobierno de Moldavia que el régimen de Kiev simplemente los está utilizando. Y al parecer desde estos días,
Rusia está librando una importante campaña de guerra electrónica contra los ejercicios de la OTAN en Polonia. Y los oficiales de la OTAN se enfrentan a una grave crisis en cuanto a tiro preciso y fijación de objetivos durante los ejercicios. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.